y ya como anunciábamos, está con nosotros en esta parte del programa el senador Silvio Beto Ovelar. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo te va? Un gusto, Santiago, poder estar contigo. Mis respetos a la gran teleaudiencia. Me dijo nuestra productora Sandra, es cada vez más difícil tenerle al senador Ovelar en el programa. Es que no todos están dispuestos a venir a la cámara de gas a ser objeto de todo tipo de descuereos. Entonces, pues, eso se puso Santiago, difícil. aparte de ser puntilloso, un hombre mentalmente muy rápido, que hace de que uno para la defensa tenga que estar siempre agazapado. Yo fui arquero con ciertas actitudes hace 20 años atrás. Hoy ya no tengo la misma reacción, Hoy ya- ya no tengo los mismos reflejos. Hoy ya estás para recomendar quizás solo el tipo de guante. Solamente el tipo de guante, exactamente. Y recomiendo el tipo de guante. Sí. ¿Conoces la anécdota o qué? Conozco, pero dejemos por ahí, pues si no Vamos a- haríamos claro. publicidad y nos meteríamos en una Claro, cuestión claro. de... Bueno, senador, te metiste muy de fondo en la cuestión del presupuesto. Sí. Y la tarea que te tocaba en este caso, no sé si es una tarea a la que estabas habituado, porque a veces es mucho más fácil ponerse del otro lado, del lado del que pide, Sí. del lado del que exige, del lado del que levanta las banderas de los reclamos, independientemente a que esos reclamos sean racionales. Del que cierra la calle y dice, nosotros le vamos a pedir al político de nuestra zona que se vaya a llevar nuestra voz. A ni que nada le decís, no, esto no se puede porque presupuestariamente la cosa no está bien. Te comen vivo. Esta ocasión tuviste la tarea de decir, señores, acá no hay plata. Porque el Ejecutivo decía no hay plata y había que cuidar el presupuesto de Benigno. Sí. ¿Cómo te fue en esa tarea? Y la verdad, yo estoy sumamente satisfecho por el resultado final de las conclusiones en la Comisión Bicameral y más que nada la comprensión de la clase política del desafío que teníamos. Pero en el plano particular, más de una persona, más de un gremio me dijo, ¿deiko ñe candidata se, deiko ñe puede ser la Junta de Gobierno, ¿no? Yo mango ya vi tu chiste, hermano. Deco orelado y me anacure. Y yo asumí esta responsabilidad a sabienda de los costos. Porque yo en muchas oportunidades estuve al otro lado de la mesa, como bien vos les decís, atendiendo los reclamos ciudadanos, tratando de articular, tratando de ver los mecanismos de dar algún tipo de respuesta. Pero la situación que nos tocó y nos toca vivir es diferente. Nos exige más que nunca una mínima madurez política. Porque la situación del país no nos permite ser generosos. Y el ministro de Hacienda fue muy claro. Pero yo tampoco le creí del todo a Benigno. ¿Y qué idea tuve con algunos amigos? Le convocamos a la gente más entendida en materia económica. Exministros, presidentes de Banco Central del Paraguay, gente que opina, analistas calificados, como el caso de Fernando Massi, de Amílcar Ferreira, de Spalding, de Santiago Peña, de Raúl Vera, de Carlos Fernández, gente muy calificada. Y cuando conversamos con ellos, yo entendí perfectamente no solamente nuestra realidad, nuestro microclima Paraguay, el clima de la región y el clima y el ambiente mundial. Claro. Entonces, el siguiente paso era hacerle entender a nuestros correligionarios primero, porque no me vas a creer que los problemas más graves en cuanto a las presentaciones de ampliaciones han venido de parte de nuestros amigos, compañeros de lucha. ¿Para qué vamos a hacer poder si es que no vamos a poder utilizarlo? Correcto. Entonces, y muchos de ellos me venían con, pero mi querido, mañana nosotros tenemos que recuperar el gobierno municipal de tal y tal cual localidad. ¿Cómo nosotros vamos a, con este presupuesto austero, qué es lo que vamos a hacer? Handí con debe ya volví, handí con debe y la Junta de Gobierno. Pero es que el escenario no nos permitía. Bueno, ante esa situación le dijimos a la gente,
especialmente a los gremios, a los sindicatos, a los ministros, a los directores. Señores, Hacienda nos dice que 13.500 millones de dólares es lo que se puede recaudar de manera optimista, haciendo un cálculo optimista. Posteriormente vinieron los 700 millones de dólares. Los 700 millones son los pedidos formales. Porque si voy a anotar institución, hombre por hombre, los pedidos Mesavive, que me decían, el diputado o el senador, si hay vía libre, va a plantear en el momento del debate, la definición, la ampliación de tal o cual monto. ¿Y el Mesavive cuánto inflaría el presupuesto? Y llegaríamos a 1.000 millones de dólares. O sea, 700 más 300. Más 300, estimativamente. A todos ellos les dije, imposible, no se puede. Y se dio debate realmente muy complejo. Y voy a citar dos nombres, y probablemente voy a ser injusto. La senadora Esperanza Martínez, que es una mujer que se preparó para este presupuesto. La diputada Celeste Amarilla también. Cuestionaban institución por institución, rubro, objeto de gasto por objeto de gasto. Y mi temor era que al no haber mucha cohesión del oficialismo, la oposición aproveche el momento para inflar el presupuesto, que lógicamente golpearía finalmente al gobierno, porque si el gobierno mañana no puede, gasta todo lo que ingresa en salarios, no tiene para inversión, lógicamente va a ser un fracaso. Y por suerte, los políticos en la bicameral nos pusimos los pantalones largos. Y valoro el gesto de la oposición. La oposición podía bien decir, bueno, este es el momento para joderle. Para reventarle el presupuesto. Y doy ejemplos como el de Amado Florentín, el de Edgar Acosta, por dar nombres, de la oposición, y los menciono más a ellos, plantearon reingeniería. Bueno, aquí en Hacienda tenemos, por ejemplo, gastos superfluos, los famosos catering, o las famosas consultorías, los pasajes, los viáticos. Se hicieron recortes importantes en esos rubros y finalmente esos recursos fueron reutilizados para satisfacer demandas de las universidades públicas del interior, de la justicia electoral, que va a tener elecciones el año, vamos a tener una electrónica, de algunas instituciones como el Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Justicia, lo referente a los guardiacárceles, a las gobernaciones, en una reingeniería también presupuestaria. Finalmente, cuando se hizo los cómputos finales, por dar un término así más gráfico a la gente, terminamos con 10 millones de dólares menos de lo presentado por Hacienda más adenda. Me van a decir, 10 millones no es nada. Pero es menos que lo que ya estaba ajustado. Pero es menos lo que nosotros esperábamos, lo que los especialistas, los economistas temían, era que nuestra irresponsabilidad, yo no decía eso, nuestra generosidad superlativa nos llevara a un incremento tan grande que finalmente el Ejecutivo se vea obligado a vetar el presupuesto, así como lo hizo Cartes en el año 2017. Ya teníamos un precedente y bueno, eso hubiese sido también para la República un hecho negativo, porque muchos son los que cuestionan, especialmente los economistas de la nueva onda, por decirlo así, cuestionan que sea el Congreso el que estudie y defina, que muchos dicen que es una facultad discrecional del Ejecutivo. Sin embargo, yo reivindico nuestra facultad
como Congreso de la Nación, porque esto dio origen al parlamentarismo inglés. Si hay algo que Inglaterra dejó como legado al mundo es el parlamentarismo. Y justamente Enrique III, hijo de Juan Sin Tierra, no hizo caso a la Carta Magna y hubo una rebelión y tuvo que crear el Parlamento con el alto clero y la nobleza. ¿Y cuál fue la primera función y única función del Parlamento inglés en sus orígenes hasta el siglo XVIII? El cobro de impuestos, el manejo de los impuestos. O sea, esa misma lógica es la que tenemos hoy en el Paraguay. A mí me asustaría un poco dejarle el manejo de los impuestos hoy al Parlamento en líneas generales. Y sí. ¿Va a pasar por un tubo, crees, esto ya en el legislativo después en el momento del debate fuerte o tenés dudas? Sería un ingenuo si pensara de esa manera. Porque sería una especie de victoria pírrica si es que finalmente hoy estamos aplaudiendo todo. Pues yo lo tuve Benigno aquí el programa pasado y el ministro de Hacienda me decía casi desesperado, yo a esta altura ni siquiera le pido más que me aprueben el presupuesto a libro cerrado. Les pido racionalidad. Equilibrio, por lo menos eso. Ya era como, no inflen tanto por lo menos, ni imaginar que serían 10 millones de dólares menos. Pero ¿crees que esta misma austeridad, por llamarle de alguna manera, pasaría por un tubo cuando se dé el debate mayor? Yo no creo que pase por un tubo, porque las presiones y el lobby, que es algo legítimo de los grupos de poder, de los grupos de presión, se van a intensificar, pero de manera geométrica en diputados y después en el Senado. Ojalá que los integrantes de la bicameral puedan transmitir esa misma línea que hemos tenido en el tratamiento del presupuesto en la comisión bicameral. Fueron 20 diputados y 20 senadores. Y sería realmente lamentable, porque la victoria sería pírrica si nosotros hoy estamos alabando o estamos festejando un presupuesto austero, equilibrado, y si mañana ¿Viene el VAR? Viene el VAR y nos dice, señores, esto se cambió el juego y le metemos un incremento a esta institución, a otra institución, y lógicamente eso generaría un desconcierto y dañaría enormemente al país. A mí me quedó muy claro la palabra, no, creo que fue de Carlos Fernández Baldovino, si no estoy equivocado. No sé si fue de él o de Fernando Massi o César Barreto, uno de los tres, no recuerdo bien. Decía lo siguiente: si nosotros aprobamos un buen presupuesto equilibrado, el año 2020 podemos ver con optimismo. Yo no sé si vamos a crecer 4%, decía, pero de que vamos a crecer y con un buen presupuesto puede ser manejable y podemos tener un año económico mucho mejor que este. Pero si nosotros aprobamos un presupuesto inflado e irracional, tenemos el año 2020 asegurado como un año de fracaso económico. Y eso puede ser muy, pero muy grave. Y ahí uno de los ministros, uno de los exministros, no recuerdo si fue Spalding, que fue el ministro durante la era de González Macri, recordaba qué pasaba en el 2002. Y a veces tenemos memoria flaca. Aprobamos un presupuesto en donde también tuvimos crisis financiera. El Ministerio de Hacienda no pudo recaudar lo necesario. Llegamos a tener problemas con el pago de salarios. Y yo no me olvido nunca de ese año porque tengo una anécdota que se me quedó incrustado en el corazón porque tenía yo tenía un proyecto como gobernador emblemático que era la construcción del estadio cerrado El Cerrito, el primer estadio cerrado de Colombia. Cumplí con todos los plazos y cometí un error, debo reconocer,
le di la obra a la empresa que presentó mejor oferta. Y me advirtieron de que no era una empresa muy sólida, me decían, dale a esta segunda empresa. La empresa era Aponte, recuerdo perfectamente el nombre inclusive. Pero le di para no tener ningún tipo de inconveniente con la Junta Departamental, para que no haya suspicacia ni duda, a la mejor oferta. Hasta el mes de julio, yo tenía que renunciar en enero de ese año. En julio del 2002 llegamos al 85% de las obras. Faltaba 15%. Vine a conversar con el presidente González Macri, que era un tipo macanudo, buen tipo, formidable. Y González Macri le ordenaba a Spalding para que me transfiera. Llegó diciembre sin que me transfiera un solo guaraní, porque no había plata para inversión, si no había plata para pagar salario. ¿Saben qué? Yo no pude inaugurar mi obra. Me faltó 15%, inauguró otro gobernador y otro gobernador tiene la placa. Yo comparto la placa con él, pero esa era una obra nuestra. Fíjense a dónde podemos llegar si es que somos insensatos en la aprobación de un presupuesto inflado. El otro día decía, de hecho, el ministro que se puede llegar a ese escenario si es que no se es equilibrado con el presupuesto 2020. Y mencionaba él, y algunos se enojan, no pidan bonificaciones, no pidan gratificaciones. Este es un año en el que deberían estar contentos con tener un trabajo en la función pública y listo. Pero ahí es donde viene el enojo de otra parte de la ciudadanía y me remito a este episodio que me quedó muy grabado que sucedió en Chile. Cuando Piñera decide salir a hablarle a la gente y pedirle perdón después de haberle enviado a los militares como primera medida y ya con 11 muertos en aquel momento, fue inmediatamente después de un audio que se le filtró a la esposa, que la esposa le envió a una amiga, supuestamente, pues la amiga reenvió a otra persona, donde le decía, amiga, vamos a tener que cortar nuestros privilegios, porque estos son unos alienígenas que vienen para atacarnos. Vamos a tener que cortar nuestros privilegios. Entonces, cuando uno dice, deben estar contentos con tener un trabajo en la función pública, lo primero que la gente viene a cuestionar es, ¿sí, los privilegios de ustedes? Sí. ¿Y ustedes qué nos dicen, qué nos van a decir de su salario con sus dietas? ¿Qué nos van a decir de su combustible? ¿Qué nos van a decir de la plata que cobran o que no les descuentan por llegar tarde o por no sesionar? Sí. ¿O qué nos va a decir Beto, que tiene la esposa en Itaipú, que cobra buena plata? Todo eso hace que de alguna manera la gente diga, sí, vos me pedís que cuide mi bolsillo, pero que te está dando de su bolsillo para que vos ganes soy yo. ¿Sí? ¿Cómo se sostiene eso, senador? Es muy difícil dar una respuesta a un planteamiento como ese. Pero yo les decía a los amigos, porque en el debate se dio esa situación, yo les decía, ni aunque todos los senadores y diputados donáramos nuestros salarios, dejáramos de cobrar pasaje, viático, todo, esos montos serían insuficientes para cubrir los pedidos que se planteaban, que orillaban los 700 millones de dólares. Entonces, yo decía a los colegas, si hay necesidad, nosotros mismos tenemos que ser ejemplos de austeridad. En esos beneficios que muchas veces hasta resultan odiosos. Pasajes viáticos, es cierto, hay legisladores que de repente tienen cupos de combustible, por decirte, 3 millones. Y doy un ejemplo. No precisamente un correligioso, Sixto Pereira. Es un tipo que recorre todo el país y probablemente él gaste en el mes 6, 7 u 8 millones de guaraníes. Los 3 millones que se le da le queda insuficiente. Pero no es la realidad de todos, probablemente. Entonces, el Congreso, que ha tenido un fuerte desprestigio por nuestras inconductas, usó la primera persona del plural para no excluirme, porque muchas veces escucho de algunos colegas presentándose como santos inmaculados, tratando de salirse del bloque. Y cuando uno forma parte de un cuerpo, por acción, por omisión, muchas veces también es corresponsable. Entonces, creo que el Congreso Nacional también, en las reducciones en cuanto a remuneración extraordinaria, en bonificaciones también,
no ha hecho excepciones en los recortes. Claro, pero me parece nomás que si bien decías hace rato, no es un mensaje que tenga que ver con la cantidad de plata, es un mensaje que tiene que ver con medir la temperatura del momento. Sí. Por eso hablaba del criterio de privilegios, porque el propio ministro mete el debate de las bonificaciones y las gratificaciones debería darle solamente si hay plata. Y equiparábamos con las empresas privadas. Grupo Bierzi tiene lo que denomina el bicho, que es el reparto de las utilidades dependiendo de qué tan bien o qué tan mal le fue al año. Si al año le fue mal, no hay bicho. Si al año le fue bien, se reparten esas ganancias entre los funcionarios. Sí. Pero nadie iría a golpear la puerta diciendo, ¿dónde está mi plata? Si es que todos son conscientes de que el año estuvo mal. Sí. El ministro planteaba lo mismo respecto a la función pública. Porque da la sensación que uno entra a la función pública y se asegura, ya está la plata, vino el dinero, se acabó la historia. Es un mensaje más que nada, senador. Sí, entiendo. Así como me decía hace rato, cortamos el catering, cortamos el bocadito. Sí. Y si cortamos el catering y si cortamos el bocadito, ¿por qué no podemos cortar nuestros privilegios? Sí, pero han habido tratamientos uniformes en cuanto a los recortes en bonificaciones, en horarios, en honorarios profesionales, servicios técnicos, servicios de aseo y mantenimiento. De la misma manera que se le recortaron a los otros ministerios, también se los recortó tanto al Senado como a la Cámara de Diputados. Ahora, sí, pero ocurre nomás que si vos me decís, bueno, ¿por qué no entran en el tema salario? Eso probablemente sea más complicado porque yo tampoco quiero ser tildado como el populista que trata de hacer campaña conociendo el criterio de la mayoría de mis colegas. ¿Te acordás que Payo planteó eso? A sabiendas, porque Payo de pelotudo no tiene nada. Él es bastante astuto, él es bastante cuerdo cuando quiere serlo. Cuando él plantea la reducción del salario, él sabía bien que la mayoría de los legisladores iban a reaccionar en sentido contrario, que su planteamiento era absolutamente de imposible cumplimiento. Cierro la cuestión presupuestaria y en estos 7 minutos que me quedan para cerrar quiero preguntarte sobre la cuestión política. Sí. ¿Ya tenés definida tu candidatura para la Junta de Gobierno? No, no tengo definida porque hoy tengo una prioridad. Primero tenemos que salir de este estancamiento financiero. ¿De qué me sirve a mí postularme a presidente del partido en un escenario donde necesitamos gobernabilidad, donde necesitamos mostrar en hechos lo que hemos exteriorizado en campaña? Y en ese sentido, yo soy un convencido que Mario Abdo hoy le está pegando en el hecho de salir a inaugurar las obras. Mario Abdo Benítez probablemente sea el presidente de la República que culmine su mandato cumpliendo en el más alto porcentaje de sus compromisos electorales. Te voy a dar algunos ejemplos. Se comprometió llevar adelante la construcción del Gran Hospital del Sur en Itapúa. Hoy ya está en proceso de licitación. Se comprometió la Costanera en Pilar. El crédito ya prácticamente está hoy otorgado. Se comprometió, por decirte, el Gran Hospital. Estoy hablando de la parte de salud nomás. ¿Y cuántos tramos viales durante su campaña? Y a los 1 año, en lo que hace referencia a los tramos viales, prácticamente, si no llega a un 70%, creo que a un 80%, ya está llegando el cumplimiento de esos compromisos. Y si fuera así, como estás mencionando, que incluso en algún momento dijiste que probablemente sea el presidente que termine inaugurando mayor cantidad de obras y otras declaraciones que hiciste en la semana, ¿por qué se instaló con tanta fuerza al punto que él mismo se carga con eso, el desastre Comarito o la idea de un liderazgo débil? Como el propio Galaverna en algún momento le reclamó diciendo, él tiene un estilo de liderazgo
que no es el estilo de liderazgo que nos gustaría que tenga. Ocurre que en el Paraguay, y no solamente acá, en la Argentina misma, muchas veces se instalan algunos motes. ¿Te acordarás del mote de aburrido de la Rúa que instaló Tinelli? Pero era aburrido. Y era aburrido. El pobre era muy aburrido. Bueno, convengamos eso. Entonces, en el Paraguay nosotros venimos de liderazgo muy fuerte. Yo recuerdo que Nicanor ha hecho un gran gobierno y todos lo criticaban por ese sistema, por ese modelo de mandarle a la puta a todo el mundo. De Tendotá. De Tendotá. Entonces generó hasta, en cierto modo, hasta ya irritación en la última etapa de su gobierno. Viene Lugo con un modelo diferente, nos habla del Chañe Mojita, Poncho Yurui, Chambutebe, no sabía si estaba a la derecha, a la izquierda, y tampoco convencía a la gente. Yo recuerdo que Camilo Suárez cuestionaba ese modelo a Lugo. Después viene Cartes con un modelo mucho más autoritario, de ordenar, de imponer. Y bueno, la gente pedía otro modelo, por eso Marito gana las elecciones, con un modelo mucho más abierto, mucho más amplio. Entonces los muchachos ya empiezan a cuestionarle que no baja línea. Y lógicamente hay marqueteros que plantean muy bien lo de Marito Ndoikoy hoy. Pero sin embargo... ¿No querés decir para que no te tomen esa frase después ahí? No, yo creo que lo más importante va a ser la evaluación final. Pero por eso digo, el propio Galaverna, por ejemplo, dice y reclama que él cree que debería tener un liderazgo. Yo, con Marito, tengo un trato excelente y le agradezco muchísimo la deferencia, pero yo vengo de otra escuela. ¿Quién es mi maestro? Luis María Argaña. ¿Cuál era el modelo de Luis Argaña? Bajar línea. Ese era el modelo nuestro. Marito va por otro andarivel, tiene un modelo diferente. Es más, yo mismo le he reclamado para que a la bancada él baje línea en temas importantes, trascendentales, y no lo ha hecho. Ahora, donde sí me parece que queda otra vez la idea de un liderazgo que no da el brazo a torcer, es con algo que hasta hoy ustedes no pudieron conseguir y operaron de todas las maneras para que suceda. El abrazo republicano con Cartes. No lo consiguieron, porque ustedes ya lo disfrutaron hasta casi como un gol. Yo recuerdo tu cara cuando en un momento saliendo de Palacio, cuando se quebró la historia del juicio político, vos saliste agrandado, inflado como un sapo, como si ya en ese momento el beso entre Cartes y Mario Abdo era un hecho que terminaba con esta novela y el fin de la historia. No lo conseguiste hasta hoy. El fin de la historia. Lindo libro de Fukuyama, dicho sea de paso. Hay que leerlo y releerlo para entender también lo que está pasando. Y mira que tu perfección es impecable. Yo salí así inflado. Yo estaba convencido del inminente abrazo republicano. Y sigo sosteniendo que sería importante el abrazo republicano. En esta coyuntura. Sí, pero hay otros quienes tienen una posición diferente. Pero no lo convencieron. Ese es mi punto. No lo convencieron. Mirá que operó Galaverna, mirá que operó Beto Velar, mirá que operó gente, hasta el propio presidente del Partido Colorado. No lo consiguieron. Esa es la única realidad. Uno puede construir el relato, ¿sí? Y el relato puede resistir todo, pero no lo consiguieron hasta el día de hoy. Hoy, en este instante que estamos hablando. ¿Cierto? No se dio. Me hubiese gustado que aconteciera antes. Pero si acontece después, tampoco le iría mal a la República. Le pusieron hasta fecha. Era septiembre en Pilar. No, mucha gente, me consta, en ese momento llamó a pedir un lugar en el hotel para quedarse ya y estar en primera línea. Se quedó con su pasaje a Pilar y se quedó con su combustible y se quedó con el hotel pagado. Yo creo que Pilar se perdió en materia de hotelería un buen monto de dinero por no producirse aquel ¿Y por qué no lo convencieron? Hipotético encuentro. ¿Por qué no lo convencieron? ¿Cuál es la razón por la que ese líder débil del que se habla y se instala? No, pero yo no dije que sea débil. No. Calé habló de un tipo de liderazgo.
que es diferente. Sí. No el liderazgo Yo de en ningún Tendota. momento dije que sea débil. Y vos decís más, que te gustaría, es más, te gustaría que tenga otro liderazgo. Otro liderazgo. Y esto me malinterpretaron. Yo le dije, para mí Marito es un tipo manso, pero no débil. El caballo... Vos lo comparaste hasta con Jesucristo, eso No, ya no, es no, demasiado. espera, no, pero tampoco la pavada. pero esa fue una tergiversación malintencionada de un periodista de ABC. Yo en ningún caso le he comparado con Jesucristo. Bueno, pero no me importa. Pero te diste cuenta cómo muchas veces tengo que cerrar. ustedes en la posverdad instalan ciertos temas y nos hacen pasar como los peores, o sea, como los burros rete que... Pero qué fácil que es la posverdad y no sé qué cuánto. Tengo que cerrar. Mi última pregunta es, ¿por qué, en una palabra, por qué no lo convenciste a Mario Abdo Benítez? Porque un encuentro de ese tipo tiene que darse en un consentimiento de ambas vías. Y él no lo quiere. Y no se dio la... Horacio espera, pero él no lo quiere. No. Yo no estoy... Yo no puedo decirte no quiso fulano ni no quiso mengano. Pero no se dio. Y le vendría muy bien al Paraguay, al país. Esa es mi modesta opinión. Y muchos disienten con esa teoría. Senador, gracias por acompañarnos y espero que la próxima sea un poco más fácil para la producción tenerte. Después de este último encuentro va a ser mucho más fácil, pero tengo que felicitarte. Tu look cada vez es más, es más refinado. Gracias, muy amable.